Saludo. En este video de la parte 3 de la unidad 4 de macroeconomía vamos a estudiar lo que es el modelo keynesiano utilizando un video que me parece muy original y muy importante de un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor Dr. Julián Pavón, y de manera ilustrativa nos va a decir cómo funciona el modelo keynesiano. Ahí vamos a ver las variables que determinan el Producto Interno Bruto, que ya lo vimos, y también van a poder ustedes identificar ahí los dos grandes problemas que plantea Keynes, que es el problema del desempleo y la inflación. Y la inflación asociada a demanda, no a oferta, no a costos. Y cómo en la crisis del 73 se produce una serie de fenómenos, hechos históricos en esos tiempos cronológicos, que hacen que entonces ya no se siga utilizando ese modelo. Pero miremos qué nos dice entonces Julián Pavón aquí. Escuchémoslo. Yo voy a ir por ahí haciendo unas paraditas para ir explicando cosas. Mientras tanto, dejo que corra el video. El video es muy importante, por hasta el minuto 7, 8 más o menos. Si hablamos de la resurrección de Keynes, tenemos que explicar primero por qué murió Keynes. Y para ello vamos a basarnos en cuáles fueron las aportaciones fundamentales de Keynes a la política económica. La base de la política económica keynesiana está basada en la consideración de que la variable fundamental que mueve la actividad económica es lo que él identificaba como la demanda global. Y esa demanda global está formada por la demanda de bienes de consumo de las familias, por la demanda de bienes de inversión de las empresas, por la demanda del sector público a través del gasto público y por la demanda de los mercados internacionales a través de las exportaciones. Esta sencillita fórmula de un economista que nace en 1883, curiosamente el mismo año en que nace otro magnífico economista, a nivel mundial, como es Schumpeter, o sea, realmente Schumpeter y Keynes nacen en el mismo año, pues realmente de hecho escribe en 1936, de infausta memoria para, nuestra historia, pues escribe su teoría general. Y entonces lo que plantea básicamente es cómo con esta formulita tan elemental se pueden combatir los dos problemas fundamentales de cualquier economía, que son el desempleo y la inflación. Bueno, una cosa que nos llama la atención ahí de Julián Pavón es que está escribiendo una pizarra con tiza. Eso es bien interesante. Pero entonces, si yo les pregunto a ustedes, en el modelo keynesiano, que ya vimos en Excel y vimos en los anteriores videos cuáles son las variables que lo determinan, ¿cuáles son los dos principales problemas que resuelve el modelo keynesiano? Entonces ya aquí nos está diciendo desempleo e inflación, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice Keynes respecto de cómo combatir el desempleo? Pues que para combatir el desempleo se produce fundamentalmente por una insuficiencia en esta demanda global. Lo que hay que hacer es subir la demanda global. ¿Y cómo se sube la demanda global? Pues estimulando el consumo. Y para estimular... Se sube la demanda porque el problema que vio Keynes en el 29 es que había un problema de desempleo y hay que aumentar el empleo. Entonces por eso aumentemos el empleo para aumentar el consumo. Entonces, ¿cómo estimulamos el consumo? Ahí van a empezar a mover las variables. ¿Cómo se mueven esas variables? ¿Consumo qué hay que hacer? Pues bajar los impuestos, bajar las tasas, en este caso los impuestos directos, con lo cual las familias tienen más dinero para consumir. O bajar los tipos de interés, bajar el coste del dinero para que los empresarios inviertan más. O aumentar el gasto público, a través de la administración pública, los presupuestos generales del Estado, para que se hagan más escuelas, más hospitales, etc. Y fomentar las exportaciones mediante una disminución del tipo de cambio. En esto, cuando él dice disminución del tipo de cambio, lo que quiere decir es disminuir el valor de la divisa. En este caso,
del peso frente al dólar. Y cuando uno disminuye el valor del dólar del peso colombiano frente al dólar, es devaluar la moneda. Significa más pesos por dólar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Más pesos por dólar. Entonces pierde valor el peso frente al dólar, se devalúa. Entonces aquí, para estimular las exportaciones, hay que dar más pesos por dólar. Devaluación. Estas son, digamos, las recetas básicas para combatir el desempleo. ¿Y para combatir la inflación? Pues lo contrario, la inflación se debe a que realmente la demanda es excesiva, ¿eh? Los precios suben porque sube la demanda. Y entonces cuando él dice que sube la demanda es porque se está incrementando el consumo. Entonces, ¿qué pasó después en la pandemia? El consumo cayó y cayó la inversión. Entonces no había mucho consumo, entonces se cerraron muchas empresas. Pero en la pospandemia, con las medidas del gobierno y la recuperación de la economía, se generó más inversión, más puestos de trabajo, más salarios, entonces empezó a subir el consumo. Y ha subido tanto el consumo, es decir, lo que dice Julián aquí, la demanda, que entonces una mayor demanda en la economía lo que está tirando es hacia arriba los precios. Entonces suben los precios por mayor demanda. Hoy en la economía colombiana, adicional a que el consumo venía subiendo, el problema externo de la economía colombiana, o sea, la guerra en Ucrania, generó una escasez de materias primas e insumos, y eso hizo que también las materias primas y los insumos subieran. Entonces, en el 73 del siglo pasado, lo que subió los precios fue la crisis del petróleo. Pero hoy podemos decir que también hay una especie de crisis del petróleo, porque la oferta mundial ha disminuido. Y al disminuir la oferta mundial de petróleo, suben los precios del petróleo. Y entonces al subir los precios del petróleo, los costos de los insumos y las materias primas también suben. Entonces la escasez de insumos y materias primas sube, el consumo sube, suben los precios por esas dos razones, y fuera de eso, el precio de los insumos y materias primas también sube, entonces por esa razón también suben los precios. Entonces hoy estamos en una situación muy complicada. Entonces sigamos escuchando el problema de la inflación en la voz de Julián Pavón. Lo que hay que hacer es articular medidas para controlar esta demanda global, bajar la demanda global. Y para bajar la demanda global, ¿qué hay que hacer? Pues bajar el consumo. ¿Cómo? Subiendo los impuestos. Claro. Bajando la inversión, subiendo los tipos de interés. Ahora, el consumo también se reduce subiendo los tipos de interés, porque el consumo a crédito y en tarjeta de crédito se reduce al subir la tasa de interés. Disminuyendo el gasto público, que es el que hacen las administraciones, y promoviendo una elevación del tipo de cambio. Pero cuando dice una elevación del tipo de cambio, es en vez de devaluar la moneda, hay que revaluarla para desestimular la exportación, es decir, menos pesos por dólar, y de esa manera se desestimulan las exportaciones. Y entonces Keynes, además, plantea que el desempleo y la inflación no pueden coexistir, porque lógicamente si el desempleo se debe a una insuficiencia de demanda, es decir, hay menor consumo y por tanto la presión sobre los precios es menor, no suben los precios. Insuficiencia de demanda, los precios tienden a bajar. Luego, desempleo con deflación. Ese era el modelo de Keynes. El modelo de Keynes era, si la demanda era bajita, el consumo era bajito, entonces los precios tiraban hacia abajo, y precios hacia abajo se llama deflación, es decir, cuando los precios cada vez crecen menos o crecen hacia abajo o disminuyen. Entonces es desempleo con deflación, o sea, disminución de precios, y no con inflación. Si hay exceso de demanda, porque hay inflación, el exceso de demanda tira de la oferta y la oferta tira del empleo. Por lo tanto, realmente no puede haber inflación con desempleo. O sea, realmente, de hecho, esta situación es antinómica. Bueno, pues estas recetas keynesianas funcionaron perfectamente desde 1945 hasta 1973. ¿Y qué es lo que ocurre en 1973? Pues la crisis del petróleo. Y en la crisis del petróleo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por primera vez en la historia económica moderna van a coexistir desempleo e inflación.
cosa que no había previsto Keynes. ¿Y cómo es posible que realmente coexistan desempleo e inflación? Pues sencillamente porque la inflación que aparece en 1973 no es una inflación de demanda, como la que había previsto Keynes, sino es una inflación de costes. Los precios suben porque suben los costes de la energía, los costes del petróleo. Es lo que tenemos ahora, una tasa de cambio muy devaluada. Luego la importación de insumos y materias primas es más costosa en pesos, entonces se aumentan los costos de los insumos y de las materias primas. Y lo otro es la escasez también de muchas materias primas e insumos, entonces tira hacia arriba los precios de esas materias primas y por tanto los empresarios se le aumentan los costos de los insumos y materias primas. Y si el precio del petróleo sube, el precio de la gasolina también, y el precio del transporte sube, entonces los costos de transporte para los empresarios también suben. Entonces, al incorporar esos mayores costos de materias primas e insumos, entonces, ¿qué pasa? Eso lo tiene que trasladar el empresario a unos mayores precios. Desde que vimos en micro que si los costos y los gastos suben, pues hay que subir los precios. Pero también habíamos advertido que en qué momento subir los precios si la demanda es muy sensible a los cambios de precios, o sea, es muy elástica. Eso es muy importante. Entonces se genera una inflación de costos. Se le suben los costos y gastos al empresario y entonces suben los precios. Al subir los precios se da una inflación de precios y por tanto se debe a una inflación de costos, no de demanda. Los costes que llevan el barril de petróleo de $2 el barril a por encima de los $35 el barril hace que realmente... En Colombia también el precio del petróleo ha subido en dólares y por tanto el precio de la gasolina ha subido y por tanto el precio de los transportes y de los fletes ha subido y eso lo incorpora con mayores costos el empresario y por tanto lo traslada a precios. Mayores precios vía costos. Digamos, sean los costes los que van tirando de los precios y que incluso con una situación de insuficiencia de la demanda, de recesión económica, los precios sigan subiendo. Entonces se nos ha transformado la inflación de demanda en inflación de costes. Y claro, ya Keynes no da respuesta a cómo combatir la inflación de costes. Ojo que es que el modelo keynesiano no está hecho para manejar una inflación de costos. Y sin embargo, los críticos de Keynes le echaron la culpa al modelo keynesiano de que era inflacionario y que había que sacarlo del funcionamiento de la política de Estado, de la política económica y social, cuando el modelo keynesiano no está para resolver una inflación de costos sino de demandas. Entonces, eso que quede claro. Y además coexisten los dos problemas de desempleo e inflación. Y Keynes queda arrinconado. Las políticas keynesianas son sustituidas por las políticas liberales, fundamentalmente de Milton Friedman, las denominadas políticas de oferta, que consideran que el presupuesto, digamos, público debe ser neutral, ingreso igual a gasto público, que solo se deben manejar los tipos de interés para manejar la economía y que sobre todo el énfasis debe pasar de lo macroeconómico a lo microeconómico. Es decir, si vamos a combatir los costes de producción se combaten a nivel de empresa. Hay que realmente combatir la subida de costes salariales, la subida de costes de producción a través de la innovación, a través de la productividad, a través de la mejora de la competitividad, a través de la calidad del servicio postventa, etcétera. Realmente, de hecho, entramos en la economía de los intangibles y en la economía productiva a nivel de empresa. Por lo tanto, realmente nos encontramos con que el énfasis de las políticas económicas pasa de lo macro a lo micro. Milton Friedman realmente se convierte, digamos, en la referencia de la política económica y Keynes queda arrumbado. Entonces ahí, como dice el profesor Julián Pavón, las tesis keynesianas ya no resuelven un problema nuevo que es la inflación de costos. Y es un problema que tienen que resolver las autoridades. Entonces ya las tesis keynesianas no las manejan los tanques de pensamiento, ya los gobiernos no utilizan ese saber, ni las técnicas de gobierno ajustadas a ese saber, sino que aparece un nuevo régimen de verdad, que es el neoliberalismo,
hay un régimen de gubernamentalidad que le corresponde, entonces se minimiza la participación del Estado, hay un crowding out del Estado, se desplaza por mayor participación de las empresas, y entonces aparece unas técnicas de gobierno que le corresponden a ese neoliberalismo. Entonces ya se reduce el tamaño del Estado, muchas de las instituciones del Estado se le venden al sector privado, se privatiza la educación, se privatiza la salud, empiezan a aparecer las EPS, nuevas leyes laborales, aparece el contrato a término indefinido y aparece también el contrato a término definido, aparecen las EPS, en fin, unas nuevas técnicas de gobierno que corresponden a ese nuevo saber del neoliberalismo. Ustedes pueden terminar de ver el video, me interesaba era esa parte para que ustedes conocieran entonces cómo se maneja ese modelo keynesiano y lo que dice Julián Pabón. Hoy el problema de inflación de costos se resuelve a nivel microeconómico, y cuando hablamos a nivel microeconómico es a nivel de empresas, porque las empresas son las que incorporan los costos. Entonces, ¿cómo intervenir para que los costos de los servicios públicos, los costos de las materias primas no sigan ese camino que inclusive hoy en la realidad nos tiene en una dificultad con respecto al ingreso? Es decir, suben y suben los precios y el salario nominal va perdiendo poder de compra. Entonces, en este mismo modelo, Julián Pabón nos dice que también hay que manejar la economía. Se acude en este modelo a manejar una variable clave que es la tasa de interés, como vimos en el video anterior, el papel de la tasa de interés. Y acuérdate que en el video también anterior dijimos por qué insiste el gobierno en crecer. Pues porque hay una variable clave que hay que manejar y es el consumo. ¿Y cómo tiramos el consumo hacia arriba? Estimulando la inversión. ¿Y cómo estimulamos la inversión, esta inversión? Bajando las tasas de interés, no subiéndolas, y bajando los impuestos. Entonces, mire que hoy estamos subiendo las tasas. ¿Pero por qué estamos subiendo las tasas? Porque la inflación está subiendo. ¿Y por qué está subiendo? Porque el consumo y la demanda está subiendo. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esta subida de la demanda y el consumo? Subiendo las tasas de interés. Pero eso golpea a la vez la inversión. Entonces, golpea a la vez la inversión. Entonces se disminuye la inversión. Entonces ahí está el dilema de estas economías hoy, subiendo y subiendo la tasa de interés en vez de bajarla, y subiendo los impuestos en vez de bajarlos. La teoría dice que hay que bajarlos para estimular la inversión y el consumo, pero entonces se está subiendo la tasa de interés para desestimular el consumo, pero a la vez se desestimula la inversión. Entonces hay que dar esa reflexión para alguna actividad que vamos a hacer en esta parte 3 de la unidad de macroeconomía.